AWR presenta un espacio con el apoyo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga. Aquí comienza Medicina para Todos. Desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia, para todos nuestros queridos amigos que nos escuchan a través de las ondas de frecuencia modulada, de onda de amplitud modulada y por la red de la web. Gracias a Dios porque nos permite cada semana llegar hasta ustedes. Gracias por estar ahí. Y también gracias por compartir, porque me he enterado, he escuchado a algunas personas que recomiendan el programa. Bueno, eso me alegra mucho porque quiere decir que estamos participando del afecto, más que todo. El afecto es importante para la vida. Cuando uno se siente querido, tiene ganas de seguir. Y nosotros aquí seguimos, ¿saben por qué? Por ustedes, porque sentimos su afecto. Gracias por su amistad, por su cariño y por estar haciendo con nosotros esta radio. ¿Por qué haciéndolo? Porque ustedes escuchan y nosotros hacemos una parte y ustedes hacen la otra. Gracias a Dios por este privilegio de darnos de la vida y de estar acá con ustedes compartiendo este programa que se llama Medicina para Todos. Doctor Suárez, bienvenido al programa, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias, es siempre un placer estar aquí en Medicina para Todos compartiendo información tan bonita, tan importante, tan relevante para todos nosotros, especialmente para aquellos que nos están escuchando en este momento. El doctor Suárez, para quienes están comenzando a escucharnos, es médico de la Unidad Médica Adventista en la ciudad de Bucaramanga. Pero quiero decirles algo más, es una persona encantadora, porque además de su carisma y su buena personalidad, es músico. Y se ha dedicado su vida a la música un montón, pero ahora ha unido la música con la terapia del consultorio, con la medicina. ¿Qué vínculo hay entre la música y la medicina, Doc? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues es fácil de contestar. La música es un arte que está basado en la ciencia. La medicina es un arte que está basado en la ciencia. Así es. Cuando tenemos una canción, nosotros leemos la letra, leemos la música y la traducimos a un instrumento, a la voz, y luego la interpretamos como mejor pensamos que debería sonar. En medicina pasa lo mismo. Leemos los síntomas y los signos de un paciente, lo comparamos con lo que las guías y la ciencia ha dicho y luego interpretamos para dar una solución a esa persona. En realidad son dos artes basados en ciencias. Y que el medio de transmitirlas son personas. Cada persona con su personalidad, por supuesto, valga la redundancia, le imprime esa calidez a la música y al consultorio. ¿A usted no le ha pasado que va a un consultorio y dice yo no vuelvo más por ahí porque el doctor ni me miró? Pero a veces yo escucho pacientes que dicen fui donde el doctor, hablamos, conversamos un rato, me dijo que no vuelva tan seguido porque ya me dio el tratamiento, pero cuando pueda vengo y recomiendo a alguien más. Y lo hacen. Así es. Bueno, les invitamos de paso para que vengan a la Unidad Médica Adventista acá en la ciudad de Bucaramanga. Es un hermoso lugar para compartir, para ser amigos y para buscar la salud juntos. Querido doctor, hay cada vez más medicamentos en el Vademecum. Sí, señor. Cada vez surgen, gracias a Dios, por el trabajo de la ciencia y la inversión y la investigación, medicamentos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Gracias a Dios a eso se han superado una cantidad de enfermedades, alteraciones que tenían tiempos prolongados de recuperación, ahora se solucionan rápido. Exacto. Pero hay algunos medicamentos tradicionales que tienen siglos y todavía los seguimos utilizando. Algunos ya como no los venden en la farmacia, pues parece que no son. Y hasta los tenemos en la casa. Yo quiero que hablemos hoy, y usted me puede ayudar con su conocimiento y también su conocimiento de farmacología. Hay un medicamento que se llama cloruro de sodio.
¿Qué nombre es el nombre común? Porque los medicamentos tienen un nombre técnico y un nombre común. Correcto, el cloruro de sodio es cloro en forma de sal con sodio. Esas dos moléculas se unen, ¿cierto? El cloro es negativo y el sodio es positivo. Por lo tanto, como un imán se atraen y esa molécula se conoce como cloruro de sodio. Pero nosotros en la cotidianidad lo llamamos sal común. Sal común. Claro, hay otras sales, pero la sal común. Sal común. ¿Sabían que la sal fue un medicamento y continúa siendo un medicamento en muchos lugares y que nosotros lo podemos utilizar con el conocimiento preciso? Claro está, como todos los medicamentos tienen su uso exacto, racional. Si nos excedemos ya no nos hace tanto bien, como cualquiera. Su uso racional nos ayuda. La sal, ¿para qué sirve? Yo cuando comencé a mirar, a leer, pero la sal la tenemos en la cocina, como medicamento no la tengo en el botiquín. Sí. Bueno, a partir de hoy, téngalo en cuenta y póngalo un poquito, un frasquito de vidrio, ojalá porque en otro contenedor se le va a humedecer, en su botiquín. Doctor, dicen que la sal es buena para muchas cosas. Sí, claro. En su conocimiento, ¿para qué nos la puede recomendar? Bueno, partamos de la lógica química. Sí. Si es cloruro de sodio, o sea, cloro y sodio, el cuerpo humano necesita el cloro para poder producir el ácido clorhídrico, que es aquel ácido que se usa en el estómago para ayudar a digerir los alimentos. Produce un pH específico que activa una enzima, la pepsina, la peptidasa, que se encuentra en las paredes del estómago, claro, para digerir proteínas. O sea que si no consumiéramos nada de sal, tendríamos problemas. Tendríamos una deficiencia de cloro. De cloro. O sea, necesitamos una cantidad exacta. Igualmente pasa con el sodio. El sodio es un electrolito que se usa en el cuerpo para muchas cosas, pero una de las más importantes es para la contracción muscular. Se necesita el cloro, el sodio y el potasio. El potasio. Cuando tenemos sodio y potasio, en este caso el sodio, nos permite que los músculos se puedan contraer, especialmente uno, el músculo cardíaco. Si tenemos problemas de sodio, vamos a tener problemas del corazón y vamos a tener calambres y vamos a tener una cantidad de cosas. El solo hecho de tener el sodio y el cloro, ya estamos aportando electrolitos a nuestro cuerpo. La otra característica muy importante y muy interesante que la sabían las abuelas a través de los siglos es que al igual que la miel, la sal común tiene una propiedad antiséptica, o sea, no permite que las bacterias crezcan ahí. Claro, se multipliquen. No las deja multiplicar. El azúcar sí. El azúcar favorece las bacterias. La miel no, aunque es dulce, qué interesante. La miel es antiséptica, pero la sal también. Entonces, por ejemplo, en los campos donde no existen neveras, o a través de los siglos, donde no ha habido neveras, electricidad, se conservaban los alimentos, que no se dañaran, no se pudrieran, por efecto de las bacterias, echándole sal. Las carnes se salaban, el pescado. El pescado especialmente, que se degrada tan rápido. Se sala y así se mantiene fuera del refrigerador de una manera, yo no diría que fresca, pero por lo menos en una condición comestible. Por eso debe ser entonces que en algunos documentos se recomienda para algunas personas utilizar agua con sal para limpieza de la piel o para prevenir o solucionar algunos problemas relacionados con la piel. Sí. Por ejemplo, la otra propiedad que tiene la sal es porque es un sólido. La sal es un sólido. Si se disuelve en un líquido con una suficiente cantidad de sal, ese líquido va a tener una mayor tonicidad. Si lo traducimos, el agua queda más gruesita. Le da ¿cierto? más densidad. Más densidad. Y entonces cuando las personas tienen los tobillos hinchados, los pies hinchados, en una ponchera colocan agua y bastante sal. Y mete los pies allá. Y mete los pies allá. ¿Qué hace la sal? La sal absorbe, chupa. Los líquidos, la inflamación que tenía pues en los pies y se deshinchan los pies de una manera muy sencilla.
casi Sí. como si fuera una diálisis. Sí. Excelente. Bueno, mis queridos amigos, esperamos que estos tips les ayuden y puedan darle gracias a Dios, porque hay medicamentos que no tienen precio, son muy buenos, pero al mismo tiempo son gratuitos también. O muy Y los baratos. muy baratos y los podemos tener a mano, solamente que tenemos que aprender a utilizarlos. Una recomendación para el cuidado cuando utilicemos sal. La sal en exceso produce problemas cardíacos y especialmente de hipertensión, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Pero tampoco podemos decir elimínala totalmente la sal. ¿Por qué razón? Porque trae efectos de desequilibrios metabólicos, ¿no? Porque es necesaria. Entonces, ni eliminarla y tampoco excedernos. Cada cosa tiene su justa Medida. medida. La otra cosa que pasa con la sal es que en siglos pasados o principios del siglo XX, las personas sufrían de bocio. Bocio, sí. El bocio, el famoso coto. Claro. Coto, es que se les hinchaba aquí el cuello, El ¿cierto? cuello. Se les abultaba el cuello y una de las causas, la causa principal del bocio era que no tenían suficiente yodo, Ajá. ¿cierto? La tiroides y hacía ese fenómeno. Ese- Entonces los países discutieron cómo podrían proveer ese yodo Que a toda era la población en general del país. Y al discutir, pues dijeron, pues alguien dijo, coloquémoslo en algún alimento, ¿no? Claro, Pero que se consuma. pues unos comen unas cosas y de acuerdo a la región se come otra cosa y dijeron, ¿dónde podríamos colocar, no, el yodo que todo el mundo lo consuma? Y alguien dijo, pues en la sal común, porque básicamente todo el mundo le echa salecita a las comidas, Un poquito, no, claro. un poquito. Entonces, por eso ahora viene la sal yodada. Y la sal yodada aporta el yodo y el bocio como tal ha disminuido notoriamente En todos los como, países. como una patología común en los países. Gracias a Dios por la sabiduría que le da a los médicos, la observación y también a cada persona que con su experiencia aporta, ¿no? Sí, Lo que claro. a mí me hizo bien, yo lo comparto. Por eso es que este programa Medicina para Todos, pues es una bendición, porque aquí todos podemos contar nuestras experiencias, ¿eh? De paso, les invitamos para que si tiene alguna experiencia, algún comentario, algo bueno para decir, nos escriba, nos envíe a la radio. Ya ustedes conocen los lugares donde poderse comunicar, porque ustedes son parte de nosotros y nosotros también somos parte de ustedes. Así es. Doctor, la ciudad de Bucaramanga es una ciudad linda y además favorece mucho la salud. Hay hospitales, no tiene tantas industrias, tantos desarrollos, pero en cuanto a salud es un buen lugar. Seguramente que a usted aquí el consultorio le llega a bastantes personas jóvenes y niños. ¿Hay alguna relación entre las enfermedades que tienen los adultos con alguna situación de la infancia o de la niñez? Quiero decir, alguna circunstancia que cuando un niño nació, eso le puede afectar en su vida, en su desarrollo. Sí, hay muchas. Hay muchas. Hay muchas, ¿sí? Y a través de los años la ciencia las ha ido estudiando y observando y relacionándolas y asociándolas y dándoles un efecto causativo o asociativo o relacionado. Podría pensar en este momento en enfermedades o en situaciones que se presentaron a nivel de parto respiratorias. Ajá, Y cuando hubo problemas respiratorios antes del parto, por ejemplo, bueno, en el parto, cuando nacen prematuros, niños que Sí. nacen prematuros, los pulmones tenían que haber desarrollado una sustancia que permite que los pulmones se expandan bien, los alvéolos pulmonares, se llama el surfactante, y si nació muy temprano, menos semanas de las que debía de las tener. que debía tener, el surfactante se desarrolla en menor cuantía o a veces ni siquiera se ha desarrollado. Y eso hace un estrés respiratorio notorio en aquellos neonatos que la ciencia ha observado que se asocia a futuros problemas respiratorios a nivel de infancia y aún a nivel de adultez. Correcto. Entonces, cuando una persona nace prematura, tiene un factor que hay que seguir observándolo para su futuro desarrollo, porque posiblemente, no seguramente, pero sí con bastante probabilidades de tener problemas respiratorios.
eso quiere decir que nosotros debemos prestarle atención a no solamente las enfermedades, sino también a los mecanismos que nosotros tenemos en casa. Por ejemplo, hay casas que son cerradas, no hay corrientes de ventilación. Son casas donde las personas llegan a desarrollar más fácilmente, y ciudades, lugares donde los problemas respiratorios son mayores que en otros, ¿no? Sí, claro. Los pulmones tienen unas células inmunitarias, neumocitos, que están pendientes de todo lo que va entrando a los pulmones en cuanto a contaminación. Así es. Y eso está muy bien. Cuando las personas no tienen un nivel inmunitario adecuado a nivel pulmonar, pues cada vez que respiran y están respirando partículas que están en el aire que pueden ser nocivas, otra persona las podría manejar con mucha mayor naturalidad y eficiencia, esas personas no. Entonces son aquellas personas que dicen: hombre, yo tengo 2 gripas al año, una me dura 6 meses y la otra me dura los otros 6 meses. Todo el año tengo gripas y es muy fácil que me dé bronquitis, y es muy fácil aquellos que tienen asma, ese tipo de situaciones que se dan porque sus pulmones básicamente están debilitados. Y si a esos le sumamos los factores ambientales nocivos, como vivir, decías tú ahorita, en una ciudad contaminada, entre más contaminada la ciudad, más partículas van a estar en el aire que van a ser nocivas. El campo es una bendición en ese sentido. Doctor, al hablar de contaminación no nos referimos exclusivamente a la contaminación de un automóvil, por ejemplo, de los camiones. Eso es uno, pero no es lo único. Yo estuve recorriendo algunos lugares donde hay, por ejemplo, las fábricas de papel, las papeleras. Ellos eliminan por vía aérea muchos residuos, y en esos lugares hay olores fuertes, ¿no? Son indicadores que hay contaminación, los olores. Son irritantes. Las habitaciones cerradas a veces se abren y uno como que estornuda cuando entra a esos lugares porque hay partículas. Si a ustedes les pasa eso, presten atención. Si en su casa hay humedad en la pared, no es simplemente pintarlo, le vamos a pintar y se arregló el problema. El asunto es que le está afectando. También en lugares con quienes compartimos, por ejemplo, quiero decir, si compartimos con una persona que fuma mucho, o en lugares donde hay corrientes de humo de automóviles, y alguien vive en una avenida donde es muy frecuentada por buses y autos, entonces el nivel de humo y de contaminantes son mayores. Debería estar atento si tiene algunas características. ¿Cuáles son las características de problemas respiratorios? Tos, irritación de las mucosas. ¿Eso qué sería irritación en las mucosas? Cuando se irritan las mucosas respiratorias, el cuerpo responde, unas células que se llaman las células caliciales, que producen moco, responde con moco. Con moco, claro. Con flema. Entonces todo el tiempo tienen mocos, tienen flema, tienen que escupir porque se les acumula esa flema. Ardor en las vías respiratorias, dolor se puede producir. Entonces, si usted está sintiendo eso, no lo normalice. No, es que yo soy así toda la vida. No, préstele atención, busque un médico. Y si es necesario cambiarse de barrio, si es necesario cambiarse de casa, pues yo le doy consejo, cámbiese. ¿Por qué razón? Porque a mediano y a largo plazo usted va a terminar cada vez peor, porque va deteriorando todo su aparato respiratorio, y resulta que un problema respiratorio está asociado con todos los sistemas. Mira, Mauricio, estaba pensando ahorita en lo que hablabas de las cuartos cerrados oscuros. Ajá. Resulta que, como en cualquier campo, cuando uno va caminando por el campo y da poco sol, es cerca de una quebrada, ¿cierto? Uno mira el suelo y se ven hongos. Claro, verde. Esos hongos lindos que se ven bonitos, en los troncos de los árboles. Esos son hongos, y se ven hongos en los árboles, en los troncos de los árboles. Pues resulta que los hongos crecen en ambientes oscuros y húmedos. Así oscuros. Bueno, pero en las casas no hay hongos.
En las casas hay hongos. Así hay. Claro, es eso que decías que se ve humedad en una pared, ¿no? Esa es humedad. Si el cuarto está oscuro, ¿cierto? No se está prendiendo la luz mucho tiempo, no le da la luz del sol especialmente, y esa humedad termina creando hongos. Ahora, el problema es que esos hongos tienen esporas, tienen blastoconidias, que ellas vuelan en el aire, ¿cierto? Son partículas minúsculas que vuelan y uno las puede aspirar. El problema es que los pulmones son oscuros Claro, y húmedos. Sí, y húmedos. ¿Qué pasa entonces en ese caso? ¿Se trasladan? Claro, uno las aspira Así es. y gracias a Dios tenemos un sistema inmune que ataca y no deja que eso se implante. Pero si una persona no tiene un buen sistema Así inmune, es. que está estresado, que fuma, la probabilidad que toma corticosteroides, Sí. la probabilidad de que los hongos crezcan ¿En sus pulmones? en los pulmones es relativamente alto. Y hay que difícil es eliminarlos. Porque los hongos son unos agentes, unos seres vivos bastante Tercos. especiales y difíciles de remover. Difíciles de eliminar. Así es. Una patología que tenga hongos en los pulmones es una cosa muy seria. Bueno, pero digamos que el caso no llegó hasta allá, pero si yo estoy viviendo en una habitación donde tengo humedad, donde hay hongos, entonces voy a estar siempre irritado y esa situación va a desencadenar otro problema. ¿Cuáles son las patologías más notables por irritación, por agresiones a los pulmones que haya en el medio ambiente? Bueno, si uno hablase de adultos, podemos hablar de adultos. Cuando los pulmones están siendo invadidos por irritantes, digámoslo así. Por ejemplo, irritantes como ¿qué? La señora que cocina en leña. Sí, que y que el humo que todavía se cocina en los campos y que el humo... No, y acá no solo en los campos, Doc, hay restaurantes, asaderos de pollo, la gente va a comer y está un ratito, pero los que están trabajando ahí en los asaderos de pollo, 24 horas no, pero 12 horas están aspirando humo, están inhalando. Y si las campanas que absorben el humo no son eficientes, ese humo va quedando ahí y la persona lo está respirando, básicamente está inspirando eso. El alquitrán, la nicotina y muchísimos otros tóxicos terminan en los alvéolos, que son las bolitas más pequeñas donde se contiene el aire en los pulmones. Ahí están los neumocitos, aquellas células que intentan limpiar los macrófagos. El problema es que si lo que está entrando es mayor volumen y cantidad que lo que ellos pueden limpiar, se va acumulando. Y al acumularse, las paredes de esos alvéolos se van destruyendo. Y entonces de pequeñas como racimos de uvas, lo que terminan son como grandes cavidades llenas de aire, ¿cierto? Y uno diría, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que las pequeñas cavidades, los alvéolos, las paredes, ellas son las que permiten que el alvéolo se comprima y uno pueda sacar el aire de los pulmones. Uno inspira, pero también expira. Cuando expira, se necesita cierta presión alveolar para que salga el aire. Eso lo hacen las paredes alveolares. Si las paredes se dañan como efecto posterior de la inflamación que están causando estos agentes inflamatorios, pues no tienen suficiente fuerza para que el aire se expire. Entonces se produce esta patología que es típica de fumadores o de las que cocinan en leña o los que viven en sitios muy contaminados, que se llama el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y es obstructiva no para entrar, es obstructiva para salir. Claro. Uno de los grandes de los comentarios de la gente con asma no es el que decir que no pueden respirar, sino que quieren expirar, o sea, eliminar el aire, expulsarlo y no son capaces, porque uno sopla, deja salir su aire para volver a respirar. Entonces, al tener dificultad para expirarlo, pues por supuesto, la cadena, el ciclo es expirar y volver a inspirar. Se corta y la angustia es terrible. Vaya. Entonces uno ve esos pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando le toman una radiografía, se le ven unos pulmones grandísimos.
grandísimos y llenos de aire. Y uno diría, Sí. maravilloso, ¿no? Tiene aire adentro. Maravilloso. El problema es que como están llenos de aire, ¿cierto? Y tienen dificultad para que ese aire salga después en la Así es. expiración, pues no pueden inspirar, porque si están llenos, ¿qué más le meto, cierto? No, Sí, sí. no me cabe el aire. Y cuando intentan expirar, pues tampoco es fácil que expire. Entonces son personas que tienen dificultad para la respiración y terminan con cánulas de oxígeno. Cánulas de Uno los ve caminando por las calles, por el andén, con su botellita de Su botellita, de su oxígeno, bala de oxígeno. ¿cierto? Su bala de oxígeno porque la necesitan. Básicamente se destruyeron las paredes alveolares y no son fáciles de reconstruir. O sea que el EPOC no es fácil de revertir. No es que uno en un año se vaya a enfermar de eso. No es para salir corriendo angustiado. Pero cuando se llega a eso con el paso del tiempo, y esa es la cuestión, revertirlo no es tan sencillo. Entonces la solución, gracias a Dios que hay ahora, los tubos de aire portátiles, antes no se podía, es una buena medida, pero es una carga, es un trabajo y es una limitante para muchas cosas. Lo mejor es, y lo que se recomienda es no llegar a eso. Por eso es que estamos hablando del comienzo de prevenir esas pequeñas cosas que no parecen, pero que son las que conducen finalmente a esa situación. Correcto. Y entonces personas con EPOC pueden tener problemas para, si por ejemplo es una bacteria, Sí. si una bacteria les entra a los pulmones, tienen muchísima más dificultad para tratar esa bacteria. Entonces son más dados a tener neumonías. Claro. Neumonías por infecciosas porque tienen ya un EPOC de base, ¿no? De base. Por esa razón es que hace ya, gracias a Dios, el tiempo va pasando y nos va alejando de esa situación. Las enfermedades de base fueron uno de los grandes dolores de cabeza de la pandemia de COVID, porque facilitaban para que aquella condición fuera más grave, ¿no? Sí, claro. Amigos, el tiempo avanza. Quisiéramos tener más porque tenemos muchas cosas para seguir hablando que son importantes, que por ahí no le prestamos atención, que no nos pasan a nosotros, que le puede pasar a alguien, y es bueno escucharla para conversarlas, pero el tiempo se nos agota. Y estamos queriendo que ustedes puedan asistir la próxima semana para continuar con más de este programa de Medicina para Todos. Gracias a Dios por darnos la vida, gracias doctor por dedicarnos el tiempo. El doctor, tengo que sacarlo de todas sus reuniones porque él dirige y planifica con el equipo de salud de acá, de la unidad médica. Pero gracias a Dios nos provee los minutos. Ustedes son importantes. Queremos darles a todos una feliz semana, un abrazo grandísimo e invitarlos para que la próxima semana vuelvan a sintonizar la radio o vuelvan a conectarse por su aplicación a este programa Medicina para Todos. Un placer grande en saludarlos. Mi nombre es Mauricio Cancelado y el doctor Martín Suárez, y Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Un espacio con el apoyo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga. Aquí comienza Medicina para Todos.